Hola, bienvenidos a esta tutoría. Nuestro tema de hoy, la revisión de un artículo de Actas Urológicas Españolas de la revista Elsevier que toca el tema síndrome de dolor miofacial del suelo pélvico. El síndrome de dolor miofacial del suelo pélvico es una entidad nosológica muy frecuente en el campo urológico y suele ser ignorada o mal diagnosticada. El objetivo de los autores en este artículo es dar a conocer la prevalencia de este síndrome a los profesionales de la urología a través de una revisión sistemática de la bibliografía existente y sus posibilidades de diagnóstico y tratamiento. Bienvenidos. Bueno, a modo personal, ¿cómo llegué a este artículo? Buscando la curiosidad, estaba buscando tema para el tutorial y ver este artículo me llamó mucho la atención. Al leerlo me gustó mucho, el aporte es muy grande que ofrecen estos investigadores con este artículo y quiero compartir con ustedes la información que brindan ellos. En 1952, la doctora Janes publicó el primer compendio de patrones de dolor individual característicos de cada uno de los músculos, incluyendo los de la región urogenital, que desarrollan con más frecuencia esta molestia en todo el cuerpo. Ella misma, la doctora Janes, reconoció la multiplicidad de factores que perpetúan los puntos desencadenantes de este dolor que convierten un simple síndrome muscular doloroso en un dolor crónico, complejo e invalidante. Es la causa más frecuente de dolor muscular del suelo pélvico y su diagnóstico suele pasarse por alto. El tratamiento utilizado es pobre o poco eficaz debido probablemente a una formación deficiente de los profesionales en esta patología. Con relación a la prostatitis crónica, en 1999 se lanzó un artículo titulado Prostatitis crónica, un síndrome de dolor miofacial. En este artículo se muestra un estudio que se realizó con 103 hombres. De estos 103 personajes, el 92.2% de los hombres que presentaban dolor pélvico crónico prostatitis crónica tenían disfunción del suelo pélvico, test microbiológicos negativos y un número significativo de disfunción neurológica. De igual forma, y en el mismo periodo, se presentó un escrito recomendando el tratamiento de fisioterapia para la liberación miofacial de la prostatitis crónica tipo 3. Concluyeron que podría ser efectivo y duradero. El artículo nos da a conocer una serie de patologías que, aun siendo muy diferentes en su origen, tendrán un aspecto común para todas, que es el síndrome de dolor miofacial. Dentro de estas entidades estarán la prostatitis bacteriana crónica, la prostatitis abacteriana crónica, síndrome de dolor pélvico crónico, la cistitis intersticial, síndrome del elevador del ano, síndrome urgencia-frecuencia, prostatodinia, endometriosis, síndrome del piramidal, vulvodinia, coccigodinia, síndrome del colon irritable y dolor por cicatrices abdominales. Hoy sabemos que el síndrome miofacial consiste en un trastorno doloroso regional que afecta a los músculos y fascias, de forma que los músculos implicados tienen unos puntos gatillos o puntos dolorosos como componentes asociados. Los músculos implicados o los músculos comprometidos presentan ciertas características. Vamos a mirarlas. Presentan un dolor generado y moderado por uno o más puntos gatillos activos. El punto gatillo está situado dentro de una banda tensa de un músculo o de su fascia. La banda y el punto gatillo son palpables y con dolor referido. La capacidad de alargamiento del músculo afectado se encuentra restringida y con frecuencia el músculo no puede llegar a extenderse de todo, es decir, el músculo se encuentra acortado.
El patrón de dolor referido es específico y propio para cada músculo. Existe una respuesta espasmódica a la presión firme de un punto gatillo activo por contracción transitoria de las fibras musculares de la banda tensa. Es la denominada respuesta de espasmo local. Los puntos gatillos se activan por traumatismo directo, presión y o sobrecarga del músculo. Con los síntomas anteriores coexisten alteraciones autónomas regionales y segmentarias, tales como cambios locales en la piel, con aumento de la sudoración, cambios en la temperatura local y en ocasiones pequeños edemas locales. ¿Cuáles fueron los resultados a los que llegaron los autores del artículo en su búsqueda bibliográfica? Se sabe que el suelo pélvico o períneo es la región del tronco situada por debajo del diafragma pelviano. Se encuentra en el estrecho inferior de la pelvis. La palabra perineo deriva de la palabra griega perineos, que significa espacio entre el ano y el escroto. El suelo pélvico tiene una enorme importancia para ciertas especialidades médicas, como son la urología, la ginecología y obstetricia, la proctología, la neurología y las alteraciones musculares y faciales, estas últimas no englobadas en una sola especialidad. La fisioterapia es una disciplina muy cercana y atenta a los problemas derivados de esta complicada y compleja zona de nuestro cuerpo. En la búsqueda bibliográfica, los autores del artículo encontraron que los puntos gatillos de determinados músculos despertaban sintomatologías en el suelo pélvico, siendo fundamental la palpación de estos músculos para despertar dicha sintomatología. Para detectarlos, los músculos implicados, ellos encontraron la palpación de ciertos puntos gatillos internos que despertaban una sintomatología determinada y la palpación de ciertos puntos gatillos externos que despertaban otra sintomatología y nos lanzan una lista de músculos. Vamos a ver cada uno de estos músculos según los puntos gatillos. Comenzaremos con los puntos gatillos internos del suelo pélvico, su dolor referido y su sintomatología derivada. Tenemos músculo elevador del ano, parte superior o pubo rectal. Despierta sintomatologías en el lugar de localización más importante de los puntos gatillos en el hombre. Es el responsable del dolor eléctrico en la punta del pene, probablemente causado por puntos gatillos del elevador de la próstata. Sensación de plenitud y presión en próstata. Dolor referido uretra y vejiga. Dolor o molestias en bajo vientre. Aumento de la frecuencia urinaria y urgencia. Músculo elevador del ano, parte inferior. Despierta dolor en periné y pene. Músculo elevador del ano, parte media, iliococcígeo. Dolor referido en pared lateral, periné y esfínter anal. Músculo elevador del ano, parte posterior. Sensación de bola de golf en el recto al ser palpado. Dolor eyaculatorio y post-eyaculatorio. Dolor post-defecación. Músculo del esfínter anal externo. Refleja dolor anal, dolor en la parte anterior de la pelvis cerca del pubis, dolor en parte posterior del esfínter anal, hormigueo y quemazón en zona anal. Músculo coccígeo, dolor alrededor de la rabadilla. Aquí hago un paréntesis. Rabadilla aquí en Colombia hace referente a una zona de la presa de pollo cuando se va a consumir. En la anatomía, rabadilla hace referencia a la parte más baja de la columna vertebral, la zona de la sacroiliaca y el coxis. A eso se le conoce como rabadilla en la anatomía del cuerpo humano. Entonces, músculo coccígeo, dolor alrededor de la rabadilla, dolor dentro del glúteo mayor, dolor con los movimientos intestinales, plenitud intersticial, presión y dolor anal, así como también sensación de pelota de golf en el recto. Músculo obturador interno, dolor vulvar, dolor uretral en mujeres, dolor en todo el suelo pélvico, sensación de pelota de golf en el recto.
puede simular un atrapamiento del nervio pudendo, y puesto que el nervio y el músculo están en íntima relación, cuando se palpa la zona se produce un dolor quemante y sordo. Músculo bulboespongioso o isquiocavernoso, dolor en la base del pene y perine, dolor en la cara ventral del pene. Ahora vamos a ver la sintomatología al hacer la palpación de los puntos gatillos externos del suelo pélvico, su tipo de dolor referido y su sintomatología derivada. Músculo cuadrado lumbar, dolor en ingle, dolor en la parte baja del abdomen. Músculo ilioisoaf, dolor en ingle. Músculo del recto abdominal, dolor irradiado en zona prostática, dolor en interior del pene, dolor en la parte baja del abdomen con hiperactividad del detrusor. Músculo oblicuo abdominal, dolor en ingle, dolor en testículos, es una fuente de dolor testicular que frecuentemente pasa desapercibida. Músculo piramidal, dolor en vejiga y uretra, disfunción eréctil, dolor alrededor del hueso púbico, dolor referido a la articulación sacroiliaca, nalga y caderas que aumentan con la bipedestación y sedestación. Despierta sensación de dolor como ciatalgia por atrapamiento con síntomas neurológicos de compresión. Palpación del punto gatillo de los músculos glúteos mayor, medio y menor refleja dolor en testículos, dolor en el sacro y dolor en los isquiotibiales. Si quieren conocer más de estos músculos, los invito a ver la lista de videos de músculos y movimientos donde encontrarán alguno de estos músculos para que puedan profundizar sus conocimientos. Etiología y mecanismo de producción de la lesión o desarrollo del síndrome de dolor miofascial del suelo pélvico. Los autores en su búsqueda encontraron patrones de tensión muscular crónica desde la infancia, tales como abuso sexual, estreñimiento crónico, entrenamientos para la danza, el estrés, etc. También se detectan como causas pequeños traumas de repetición como el estreñimiento, las infecciones urinarias de repetición, deportes de impacto o de riesgo perineal, aun cuando no se produzca la lesión, tales como bicicleta, equitación, atletismo, la gimnasia rítmica, el ballet. Asimismo, pequeñas lesiones agudas en la práctica deportiva. Otra causa es el trauma físico directo que se puede presentar en deportes tales como el ciclismo, en el momento del parto, en las cirugías urológicas o ginecológicas. La inflamación de los órganos pélvicos es extremadamente frecuente, tales como la prostatitis, la cistitis, la uretritis, la endometriosis, la vaginitis, la proctitis, hemorroides o fisuras anales. Y por último, los dolores referidos de otros grupos musculares, viscerales o nervios. Factores de perpetuación. ¿A qué nos referimos con este término? Acá los autores se refieren a aquellos estímulos que nosotros llevamos diariamente a nuestro suelo pélvico sin darnos cuenta. Ese estímulo repetitivo es lo que se conoce como factor sobrecarga. Es un estímulo constante hacia el músculo. ¿Qué lo causa? Estrés mecánico. Dentro de lo que da el estrés mecánico está la dismetría de miembros inferiores, es decir, entre el miembro inferior derecho y el miembro inferior izquierdo alguno está corto. Entonces, un miembro inferior más corto que otro puede causar la inclinación de la pelvis en bipedestación, llevar a una escoliosis compensatoria y a una perpetuación de los puntos gatillos. La dismetría de miembros inferiores se relaciona fuertemente con dolores de espalda. Disfunciones y alteraciones posturales. Los puntos gatillos del elevador del ano y coxígeo son perpetuados por tensiones posturales por mobiliario mal adaptado, posturas defectuosas tanto en bipedestación como en sedestación, sobreutilización de los grupos musculares y una inmovilidad. Se observó que existe una postura típica
para los pacientes que padecen un dolor pélvico crónico y consiste en una hiperlordosis e inclinación pélvica anterior o una anteversión pélvica que se da en el 75% de los casos vistos. Otro factor de perpetuación son las alteraciones nutricionales. Tiene interés en el síndrome de dolor miofascial las vitaminas hidrosolubles B1, B6, B12, el ácido fólico, la vitamina C y los oligoelementos tales como el calcio, hierro y potasio. El artículo recalca que la vitamina C, que tiene una especial relevancia en este síndrome, es un cofactor vitamínico esencial en 8 reacciones enzimáticas diferentes como la síntesis de norepinefrina y de serotonina, agentes ambos que intervienen en la modulación central de la transmisión del dolor. También está implicada la vitamina C en la síntesis del colágeno y la degradación de los aminoácidos. Por tanto, una insuficiencia de la vitamina C nos lleva a tener problemas musculares y ligamentarios que finalmente pueden producir o perpetuar los puntos gatillo. Otro factor son las alteraciones metabólicas y endocrinas como el hipotiroidismo. Factores psicológicos, el estrés, infecciones e infestaciones crónicas como la prostatitis crónica, cistitis intersticial, cistitis de repetición. ¿Cómo llegamos a un correcto diagnóstico? Los puntos desencadenantes del dolor miofascial son engañosos y con frecuencia pasan desapercibidos. La molestia que producen a menudo conllevan a cometer errores diagnósticos ya que se consideran de diferente origen. ¿Qué debemos tener en cuenta? Dentro de la historia clínica, la sobrecarga muscular aguda, crónica o repetitiva siempre está en el inicio del dolor y siempre contribuye al dolor pélvico crónico. La intensidad del dolor se relaciona con la posición o el movimiento, pero puede ser continuo cuando es severo. Al historiar a un paciente podemos encontrarnos con un posible comienzo en la próstata, continuando con dolor en la uretra, después aumento en la urgencia y frecuencia de la micción, luego continúa con dolor anal, dolor lumbar, cefaleas, ansiedad, estrés, fatiga y finalmente disfunciones sexuales y depresión. Medición del dolor con la escala visual análoga de uso frecuente. Una exploración física. Los puntos gatillos se identifican por medio de la palpación, en primer lugar superficial y posteriormente profunda. Además de la valoración de los puntos gatillos, conviene valorar el tono basal del diafragma torácico, de la cincha abdominal subumbilical, del suelo pélvico y finalmente la movilidad y consistencia del tejido conjuntivo con todas esas zonas. Finalmente se hará una evaluación de la postura. Estudios electrofisiológicos. Fundamentalmente, la prueba consiste en registrar la actividad electromiográfica en varios sitios de músculo, entre 6 y 10, preferentemente en la zona equidistante entre el punto motor y el tendón. Esta herramienta puede resultar útil a la hora de valorar la evolución de los pacientes tras distintas intervenciones terapéuticas. Tratamiento. Vamos a hablar de distintas disciplinas. Entonces, tratamiento multidisciplinar. Comenzamos con el concepto médico. El artículo en la parte del tratamiento médico considera que el principio fundamental de la terapia está basado en la liberación miofascial a través de la desactivación de los puntos gatillos y la reeducación muscular. El tratamiento de esta dolencia del dolor miofascial del suelo pélvico va a depender de la etiología, de la causa y de ahí su correcto manejo. Entonces, en casos especiales como los traumas físicos,
en ciclismo, partos, cirugías urológicas, ginecológicas o coloproctológicas. En caso de presentación de inflamación de órganos o estructuras de la pelvis, tales como la prostatitis, endometriosis, vaginitis, proctitis, hemorroides o fisuras anales, el tratamiento de la prostatitis crónica bacteriana, pues entonces va a tener un tratamiento más enfocado a antibióticos y más de uso clínico médico. Entonces, otra forma de tratamientos que postula el artículo están las infiltraciones con anestesia local. Se hizo un estudio en 29 pacientes con dolor miofacial. Demostraron que la infiltración con lidocaína era más rápida, efectiva y causaba menos molestias que la aguja seca, además de tener un mejor coste-beneficio que la toxina botulínica. Infiltraciones con corticoides en zonas con entesopatías o tendinitis, definido por los autores como simple, seguro y efectivo para ser recomendado como terapia de primera línea. Infiltraciones con toxina botulínica. La toxina botulínica es reconocida como un buen tratamiento para el síndrome miofacial por muchos autores, que la utilizan con éxito en cualquier zona del cuerpo. Disminuye el tono muscular de los músculos contracturados. Otros autores solo recomiendan la toxina cuando han fracasado otras medidas terapéuticas más sencillas como la aguja seca. Acupuntura y electroacupuntura. Es un método seguro, efectivo y duradero en el tiempo, en la mejoría de los síntomas y en la calidad de vida de los pacientes que sufren de dolor pélvico. Como tratamiento neuromodulador y mínimamente invasivo, es una opción para cuando fracasan las terapias tradicionales. Tratamiento de las cicatrices. Las cicatrices abdominales, perineales o lumbosacras pueden causar dolor abdominal o dolor pélvico, además de limitar la movilidad de músculos y fascia. Tratamiento vesical sedante. Las molestias uretrales y vesicales son comunes en buena parte de los pacientes que padecen del síndrome miofacial del suelo pélvico. Desde la fisioterapia. Entonces tenemos la terapia física. La terapia física consiste fundamentalmente en técnicas analíticas y globales, masaje, estiramientos, liberación de los puntos gatillos por digitopresión y la utilización de la aguja seca. La liberación de las restricciones de movilidad en la fascia, técnicas de inducción miofacial y en los casos en los que existen cicatrices, regulación del ritmo cráneo-sacro, en los casos que la precisen según la valoración inicial, tratamiento de la hipertonía diafragmática y de la musculatura abdominal. Método de liberación. La inmediata elongación del músculo promueve el equilibrio a la longitud de la sarcómera y cuando se realiza lentamente ayuda a la reconfiguración de la nueva longitud de la sarcómera que así tiende a estabilizarse. La relajación plena del paciente es requisito previo para una efectiva liberación. Se ha demostrado científicamente que los estiramientos lentos son mucho más efectivos que los estiramientos rápidos. Liberación por presión de los puntos gatillos. Consiste en la aplicación de una presión suave y gradualmente creciente sobre el punto gatillo hasta que el dedo del terapeuta encuentra un incremento de la resistencia tisular. Normalmente al realizar esta maniobra se produce dolor. El paciente debe percibir un dolor soportable. La disfunción sexual es común dentro de los pacientes con dolor pélvico. La aplicación de la liberación miofacial y la relajación va a reportar a los pacientes una significativa ayuda al tratar el dolor pélvico, los síntomas urinarios, la libido, el dolor eyaculatorio, la disfunción eréctil y el dolor post-eyaculatorio. Liberación por aguja seca. Es un método de liberación de punto gatillo que cada vez se pone más en boga dentro de los fisioterapeutas, aunque también es practicado por médicos. Su utilidad terapéutica ha sido reconocida. Tratamiento psicológico, técnicas de relajación. Evaluación y pronóstico.
Tal como lo dice el artículo, después de 3 a 4 meses de tratamiento con terapia médica y tratamiento de fisioterapia de 2 sesiones semanales de 1 hora, un programa diario de estiramientos específicos en casa y una técnica de relajación corporal y control del estrés, se consigue objetivar una clara mejoría en la mayoría de los casos. Para la reducción estable o definitiva del síndrome miofacial pueden ser precisas hasta 2 años. En realidad esto de los 2 años a mí me dejó pensativa, pero vamos a seguir hasta las conclusiones que encontraremos la respuesta. Conclusión. Existe un síndrome de dolor miofacial en el suelo pélvico que desencadena un problema complejo que causa un gran número de invalideces crónicas, disminución de la calidad de vida y fuertes sufrimientos a quien la padece. El efecto sumatorio de patrones de tensión pélvica mantenida, traumas, inflamaciones o enfermedades de órganos pélvicos pueden sobrecargar los músculos, estimulando el desarrollo de los puntos gastillos y la hipertonía del suelo pélvico. Debemos tener siempre presente que un músculo acortado e hipertónico mantenido en el tiempo se atiza. Los catabolitos son mantenidos en su interior y con el tiempo pueden producir cambios histológicos degenerativos. Por eso, cuanto mayor es el tiempo de evolución de la disfunción, peor es el pronóstico, tanto para músculos como para nervio y fascia. El factor clave es el tiempo. Ahí está la respuesta de por qué 2 años. Es decir, entre más tiempo pase usted con la dolencia, más se va a prolongar el pronóstico y más tratamiento debe tener. Comienza un dolor pequeño, no le ponen cuidado y eso va englobando más estructuras, va comprometiendo su postura, va comprometiendo otras zonas alrededor y eso se hace más crónico. Tiene sentido. Entonces, sí es cierto que el tiempo es un factor clave y entre más estructuras se comprometan, usted va a necesitar de más tratamiento. Bueno, esas son las conclusiones que saca el artículo del síndrome de dolor miofacial de esta revista urológica. Es un artículo que en realidad me encantó. Dentro de mi opinión personal, diría que primero agradecerle a los autores por este artículo tan maravilloso. Es un artículo que me abrió los ojos, un artículo que me abrió más posibilidades de tratamiento, un enfoque mucho más integral. Aprendí muchísimo en este artículo. Manejar este síndrome con este artículo, es que el artículo nos da a la mano una solución, cómo encontrar este síndrome, cómo diagnosticarlo, cómo llevar a cabo este tratamiento. Es muy interesante, de verdad. Sí, les pido que lo compartan, les pido que aprovechen este artículo. Yo les dejo el enlace al final de este tutorial en la caja de comentarios. Por favor, aprovechenlo, no solamente para los profesionales, sino también para los pacientes. Entonces, muchísimas gracias a todos por llegar aquí al final de esta tutoría. Nos estamos viendo en una próxima. Chao, chao. Por favor, compartan este artículo, este tutorial, aprovechenlo y regálenme un like. Chao, chao.